Estamos de vuelta aquí en el show de Nelson, variedad de la televisión dominicana. Damas y caballeros, en esta ocasión tenemos un conversatorio con un amigo, un hermano, un conocedor del ámbito político-social, tanto nacional como internacional. Nuestro querido tocayo Nelson Reyes con nosotros aquí en el show de Nelson. Bienvenido. Nelson y Javier. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas tardes y gracias por la invitación para poder compartir con su... Este segmento debería llamarse Entre Nelson. ¿Verdad? No, y Javier. Miren, hay un conflicto internacional, dos, pero vamos a destacar uno que en este fin de semana, en estos últimos días, pues ha suscitado a todo el mundo. Y es un conflicto que viene de miles de años. Estamos hablando de este conflicto que se ha mantenido por tantos años entre Palestina e Israel. Recientemente el grupo, como es llamado por Estados Unidos y otras naciones, Hamas, habría atacado a Israel y esto entonces ha provocado una arremetida por parte de Israel a el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Vamos a conversar un poquito sobre este tema tan amplio, histórico e internacional, y por eso te hemos traído también para tratar el tema de el conflicto dominico-haitiano. Pero primero, este tema. Cuéntanos un poquito lo que puedas recoger histórico brevemente y lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, como bien tú has establecido, estamos hablando de Palestina e Israel, que son dos pueblos con más de 3.000 años de existencia. Sí, sí. Palestino hacia siglo XII antes de Cristo, al igual que el Estado de Israel. Sin embargo, estos fueron pueblos que en cierto momento histórico desaparecieron. Los palestinos, claro, hacia el siglo VI antes de Cristo ya habían desaparecido, producto de las grandes invasiones. Y con otro nombre, porque los egipcios le llamaban el pueblo de Canaán. Los romanos después le llamaron pueblo de Judea, que es muy conocido en la Biblia. Vinieron de los filisteos, claro, también. Sí, el término de Palestina hace alusión precisamente a los filisteos, que es otro término bíblico. Y claro, así fueron pueblos que no tenían una autonomía propia, sino que dependían de los grandes imperios, egipcios, romanos, ingleses, y esa es la historia de la antigüedad. Sin embargo, a partir de la entrada del Imperio Otomano, hacia el siglo XIX, siglo XX, estamos hablando ya durante la Primera Guerra Mundial, pues toma este territorio. Y ya esos pueblos con una identidad propia, pues eso podríamos decir que genera lo que es el conflicto actual. Porque en ese momento los ingleses le ofrecen ubicarle un territorio tanto a los judíos que están dispersos en toda parte del mundo. Sí, ya incluso debido al ataque de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya eso es posterior a eso. Posteriormente. Sí, pero a partir de 1917, pues el Reino de Inglaterra le ofrece ubicarlo en un territorio. Y lo mismo hace con los palestinos, que no tienen territorio, porque eran pueblos con una identidad, pero nunca habían tenido autonomía. Y precisamente, luego de creada en principio la Sociedad de Naciones en 1919, y posteriormente, pues nosotros conocemos lo que tú mencionabas hace poco, lo que sucedió con que ahí vuelve otra situación millones que les complicó de judíos, y estos realmente estaban dispersos por toda parte del mundo. Y realmente el conflicto surge directamente a partir de 1948, que es cuando se le da la categoría de Estado a Israel, con lo que es la resolución 181 de la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Que estamos hablando dos pueblos con tradiciones diferentes. Sí, religiones. Religiosos sobre todo. Sí, claro, una de religión cristiana, como lo es Israel, y otros de los países árabes, que lo que representan es la tradición del Islam. Entonces, con parte de territorio, porque no es solamente territorio, porque bueno, este chin es mío, este chin es tuyo, sino que también refleja una parte religiosa donde se considera una zona santa de los judíos, pero que esa zona es santa para el Islam o para los musulmanes,
Y esto entonces complica más, porque no es solamente de que vamos a partir de este chimpatí, no, es que eso es o de Jesús o fue parte de Mahoma. Entonces también esto trae otro conflicto, ya que no se resuelve políticamente. Sí, precisamente por eso cuando las Naciones Unidas lo crea una parte que es como un fideicomiso internacional que lo va a administrar la comunidad internacional, Naciones Unidas. Okay. Y le entrega parte del territorio a Palestina, unos 11.500 kilómetros, y le entrega la otra parte a Israel, unos 14.000 kilómetros. Sí. En esta parte... Sin embargo, la no aceptación, pues, tanto Sí, de los exacto. países árabes, Egipto, Jordania, Ujú, todos esos ujú. países, lo que son los de los Emiratos Árabes Sí. Unidos, pues eso ha mantenido una guerra constante. Por eso decía que Sobre todo no se resolvía por políticamente. Por las partes religiosas. Exacto. Y aquí lo que sucede es que es una guerra, pues, tanto Palestina quiere que Israel desaparezca, Claro, como Israel quiere claro. que los palestinos desaparezcan, Desaparezcan. porque eso es lo que le garantiza sus La intereses permanencia. en esa zona. Recordemos que para el año 2021 incluso hubo un intercambio de todavía. O sea, Sí. y demás, que aparte de ser un conflicto ya político, un conflicto ya de diferentes creencias, entendemos también de que es un conflicto de mostrar superioridad. No, pero es más de creencia y de Sí. territorio, Ujú. de Sí. tú eliminar al uno por el otro. Y de hecho eso se demuestra en las guerras de los 6 días que se da Sí. en el año 1967, Okay. donde Israel se queda con parte de los territorios de lo que es Jerusalén del Este, Ujú. que era administrado ya por el Comité Internacional de la ONU, se crea con Cisjordania, y esos son territorios que ya entonces le dan ventaja a Israel sobre los otros países. Claro. Entonces, en la actualidad, se habían dado muchos acuerdos para muchos países reconocer lo que es el Estado, la autonomía del Estado de Israel. Ujú. Principalmente hay unos acuerdos avanzados desde el año 2020 con lo que son los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Sin embargo, Que estuvieron de acuerdo con esos ataques. ahora, con este proceso que se da concomitantemente con un proceso de reforma política que está dando en el Estado de Israel, pues parece que grupos Hamas pudieron ver que ese acuerdo con esos países árabes, pues eso significaría la desaparición prácticamente de Palestina. Sí. Por eso es que el grupo Hamas entonces hace este atentado que hasta ahora han contabilizado más de 600 por parte de Israel. En Israel. Exacto. Pero ya entonces Israel ha arremetido también, o sea que la cantidad de personas inocentes, personas que no tienen nada que ver con la milicia, habrían fallecido en este conflicto. Sí, ya el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Netanyahu. Ha declarado la guerra. Claro. Y precisamente lo que va a provocar esto es que esos acuerdos que estaban tan avanzados, pues ya se echen para atrás. Tengo entendido que los Y Estados creo que con eso el grupo Hezbollah va a Podría. cumplir sus objetivos. Exacto. Jamás. Tengo entendido que los Estados Unidos son lo que apoyan a Israel. Sin embargo, ¿por quién es que están apoyados los palestinos? Bueno, a Israel lo que no lo apoyan, realmente no lo apoyan, pero por ejemplo en el caso de Palestina, lo apoya Egipto. Irán, Ujú. el estado de Qatar, Argelia, Okay. un grupo minoritario de países. Sí. Relacionados principalmente con la religión musulmana, que hay un apoyo. Esto podría desatar, porque también inclusive algunas naciones dicen que si Estados Unidos entra a este conflicto, pues ellos también estarían adentrándose, que es similar a lo que sucede con Rusia y Ucrania. Por eso no hemos visto una arremetida directamente desde Estados Unidos o de China o de otras naciones, porque esto ampliaría este conflicto bélico, tanto el de Irán, el de Rusia y Ucrania, y en este caso que siempre se han mantenido. Lo que pasa es que hubo un alto al fuego por mucho tiempo, no hubo, pero se irrespetó en este momento. Sí, no, siempre esa zona siempre ha estado en conflicto desde la antigüedad. La franja de Gaza ha sido... Sí. Pero en este caso el principal socio de Israel es los Estados Unidos. Claro. Y públicamente, pues el presidente Joe Biden le ha dado su apoyo totalmente. O sea que aquí no estamos hablando de que Estados Unidos no esté. Estados Unidos está directamente. Directamente, lo que cuando se refieren es ya a suplir o más bien declarar de manera formal. Lo que Estados Unidos no hace es suministrarle, vamos a decir, militares. Militares Pero estadounidenses. después, en cuanto a eso me recursos, refiero, claro.
Claro, claro. Los recursos económicos, la tecnología armamentística, pues Israel la desarrollan en conjunto. Israel tiene grandes tecnologías y no había forma de tenerla solo. Bueno, una de las preocupaciones en este caso es que cómo fue posible que se infiltraran, vamos a decir, los integrantes de Hamas al Estado de Israel. Al Estado de Israel, porque uno de los sistemas de inteligencia más importantes del sí. mundo es el del Mossad de Israel. Entonces, en este caso, por eso existe la otra teoría, además de esa que le mencioné hace poco, de que esa fue una manera de levantar los problemas políticos que tenía lo interno Benjamín Netanyahu con las reformas políticas que está dando en materia de justicia y en materia del poder legislativo. En este país. Sí, obviamente de una manera u otra debía ser internamente para poder infiltrarse con las tecnologías que tienen en este caso. Mientras tanto, entonces es solamente esperar y ver qué va a suceder con esto. ¿Qué entiendes tú que podría pasar en lo más adelante? Como dijo Nelson Luis, en el 2021 hubo también bastante fuertes que acapararon la atención internacional, pero y bueno, se calmó un poco, 2 años después vuelve. ¿Qué podría suceder? Bueno, estamos hablando de que ella tiene más de 75 años con relativos momentos de paz y no creo que eso vaya a terminar por el momento. Al contrario, esto le entra otro ingrediente y lo que permite es retomar. Sí. Eso va a continuar. ¿Podría ampliarse? Rusia y China han hablado de que el acuerdo podría ser volver a los territorios como estaban en 1967, donde ahí Israel cogió más de 7,000 kilómetros. Pero hay que ver si porque es pequeño, es pequeño. Lo que pasa es que estamos hablando de menos de 30,000 kilómetros cuadrados. O sea, un país muy pequeño que República más Dominicana. pequeño que nosotros. Ambos estamos hablando. Claro. Sí. Lo que pasa es que hay un territorio, como decía ahorita. Sí, la tradición cultural, religiosa. Es que ahí fue que ascendió Jesús en la transfiguración, dicen los judíos, pero dicen los musulmanes del lado de Palestina, que dicen que ahí fue que Mahoma recibió por parte de Alá. Entonces, este tema es sumamente amplio y qué penoso, desde mi punto de vista, que hoy tengamos conflictos, que hayan más de 600 hasta ahora mismo. Ahora. O sea, que ha habido decenas de miles por un tema meramente religioso. Me voy a atrever a decir algo, de algo que no se ve. Ya lo sabe. Seguimos con más del show de Nelson.